Continuamos con la estructura de la hoja y esta estructura de la hoja nos quedamos en el peciolo, que era ese tallo secundario que nosotros tenemos y que da fortaleza y que da nutrición a la hoja, y finalmente el tallo de la planta, que se une específicamente al tallo normal o principal de la planta, y la vaina aquí es una parte muy importante de la hoja, ya que a raíz de esto se puede formar una gemación, que es una reproducción celular, y que va a generar crecimiento como si fuera una nueva plantita a raíz de esa vaina. Y entonces ahí tenemos gran oportunidad para que la planta pueda seguir creciendo y pueda seguir teniendo la nutrición y crecimiento y desarrollo y metabolismo, sobre todo, que necesita para poder hacer sus funciones. En este más que tenemos aquí en la presentación encontraremos las funciones de las hojas en las plantas. Las funciones son tres. La principal es realizar la fotosíntesis, que gracias a los cloroplastos que están en estas hojas, se guarda, se genera y se da a la circulación la clorofila que genera el color verde en las plantas. La planta es capaz de formar estos azúcares que se llama glucosa, que se llama almidón, que se llama celulosa, que se llama hemicelulosa, a partir de la energía recibida por la luz del sol y el dióxido de carbono que la planta absorbe. Absorbe justamente de los diferentes nutrientes que se van desarrollando y a través del medio en el cual la planta está creciendo. La función de la fotosíntesis resulta específica para que la planta pueda sobrevivir y que genere también la vida para otros organismos que estamos también en este entorno. La segunda función de las hojas es realizar la respiración. La respiración en las plantas es como en nosotros, que es el intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno es absorbido por las plantas y genera dióxido de carbono, aunque también la tasa de formación de oxígeno es alta en las plantas. ¿Cuáles son las plantas que generan esta tasa de respiración mayor? Son aquellas que tienen una hoja muy gruesa. Por ejemplo, las suculentas son unas plantas que tienen hojas muy gruesas y que tienen la posibilidad de tener una tasa de respiración mucho mayor. Esto obviamente nos ayuda a los organismos que coexistimos con las plantas para generar también una tasa de absorción mayor de oxígeno. Y finalmente la función de transpiración. Al igual que en los organismos animales, los organismos vegetales también necesitan eliminar o liberar agua que está de más o que ya se utilizó en la planta, y también eliminando el exceso de toxinas que se pudieran formar por el metabolismo propio de la planta, y nos ayuda a regular la cantidad de agua que hay en el interior y en el exterior de la planta. Por lo tanto, esta función de transpiración ayuda también a generar la circulación de savia bruta y savia elaborada en la planta. Facilita también la nutrición de la planta y que se genere la clorofila indispensable en el resto de la hoja. Hay estructuras específicas. La fotosíntesis se realiza en los cloroplastos, la respiración en los estomas y la transpiración también. Aquí tenemos un enlace que nos va a ayudar a tener diferentes estructuras, a tener diferentes conceptos que necesitamos en un video. Ok, entonces es los diferentes recursos que están en la presentación. Ustedes los podrán utilizar, son videos específicos o enlaces a diferentes páginas que les servirán a ustedes. Posteriormente vamos a ver a la flor. La flor es ese órgano maduro que nosotros encontramos en las plantas fanerógamas, o sea, aquellas que generan órganos reproductores y que suelen estar dispuestos en 4 verticilos. Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el cáliz, la corola, el androceo y el gineceo, nosotros tenemos el aparato reproductor de las plantas.
Aquí lo vamos a ver un poco más en la imagen. Cuando nosotros hablamos del gineceo, estamos viendo el estigma, el estilo y el ovario. Es como si fuera el aparato reproductor femenino. Y si nosotros vemos el androceo, que son los estambres que están compuestos por la antera y el filamento, entonces vemos el aparato reproductor, digamos, masculino. Cuando nosotros tenemos a estos granos de polen o encontrados en los estambres con un tejido conectivo y una antera y un grano de polen, eso es lo que va a ayudar a generar la fertilización. Esa fertilización o esa fecundación que nosotros llamamos se da justamente en este ovario. Por ejemplo, si nosotros tenemos que se produjeron los diferentes óvulos al interior de este sistema gineceo, entonces si llega parte del polen aquí a este espacio, entonces va a ingresar y se va a llevar a cabo la fecundación. Esta fecundación nos dará la oportunidad de tener un nuevo organismo vegetal a raíz de el proceso normal de la fecundación. Y entonces nosotros tendremos que la flor es el órgano que nos va a ayudar a generar los frutos, que posteriormente pues vamos a seguir teniendo una transformación de esta flor y entonces vamos a tener el fruto posteriormente. Y entonces nosotros tenemos partes complementarias de esta flor: el eje floral, el nectario y el pedículo o pedúnculo. Estas estructuras nos ayudan a sostener, a formar y a fijar la flor. Esta corola son los diferentes pétalos que van a cubrir al aparato reproductor femenino y masculino de la flor, y finalmente el cáliz, que son los sépalos que nos van a ayudar a proteger la parte más importante de la flor. Para que nosotros podamos dar crecimiento al fruto, tenemos que cuidar esta parte como si fuera la matriz de una mujer, y entonces cuidar esa parte nos dará la posibilidad de tener un fruto maduro o en maduración. Aquí les dejo igual otro video para que ustedes puedan entender un poquito mejor las estructuras de la flor y la funcionalidad que tenemos. Si nuestro curso se llama transformación de frutas y hortalizas, lo primero que tenemos que entender es cómo se forma ese fruto o esa fruta, y que podemos hacer muchas cosas con las estructuras que se generan en estas flores. Y principalmente pues mantener el cuidado de todas las estructuras de esta flor para que obtengamos los frutos que nosotros específicamente necesitamos para hacer una transformación y obtener un alimento que posteriormente se pueda comercializar. Bueno, entonces los frutos de una planta son los órganos maduros que contenía la flor. Y entonces vemos aquí una comparación de cómo era la flor del jitomate y cómo tenemos ya el fruto específico, ya con el crecimiento, ya maduro. Tenemos dónde se fueron cada una de las partes que están conformando al órgano maduro. Y entonces tenemos aquí que el cáliz, que los pétalos, que todo esto que habíamos hablado en la estructura de la flor va a madurar, va a cambiar, y a través de esta transformación vamos a tener el fruto. Aquí viene la aclaración de cuál es la diferencia entre el fruto y la fruta. El fruto, si nosotros vemos, está condicionado solamente por la parte de la planta que se transforma y que es a raíz de una fecundación. Hay diferentes tipos de estos frutos y tenemos características específicas y especiales en cada una de estas partes u órganos madurados. Si bien ahora la fruta no deja de ser un fruto, sin embargo, la fruta es toda aquella parte del fruto, pero con una característica en composición química diferenciada, y es la cantidad de ácido que se presenta en este fruto. La cantidad de ácido y la cantidad de carbohidratos simples que contenemos en ella, y que entonces nos da un sabor dulce. Esa es la gran diferencia. Los frutos no son dulces y pueden tener una concentración de ácido específica, pero la fruta siempre va a ser
con una carga de ácido y azúcar. Entonces siempre encontraremos eso. Y entonces vemos aquí, por ejemplo, la manzana. Esta manzana que tenemos aquí también surgió a partir de una flor, y tenemos aquí que estos óvulos que fueron fecundados han generado estas semillas, y estas semillas se verán evidentes cuando la manzana vaya creciendo, no solamente en grosor, sino en funciones y en características. Y entonces tenemos aquí específicamente las comparaciones donde quedaron las diferentes capas que se fueron formando a raíz del crecimiento, desarrollo y reproducción del fruto. Cuando el fruto ya está madurado, tenemos esa gran concentración de carbohidratos, de esos nutrientes que nos proporcionan el sabor dulce y también el sabor ácido. Y entonces tenemos materiales del tejido epidérmico, materiales del tejido de protección y materiales que nosotros tenemos ya únicamente que eran el sostén del fruto en la planta, pero que a final de cuentas cuando es dividido o separada esta fruta de la planta, pues se queda como un pedúnculo normal y va cambiando de color porque ya no tiene la misma percepción de nutrientes que generarán las características de frescura en el fruto. Y finalmente nosotros tenemos que estas estructuras que conocemos en la planta y tenemos en la planta nos van a ayudar a obtener los diferentes alimentos que nosotros transformaremos ya con diferentes conocimientos y que nos van a permitir llevar a estos productos a obtener lo mejor de ellos o bien intensificar alguna parte de ellos para que nosotros podamos utilizarla como algún componente que sea atractivo para los consumidores y que les genere obviamente el consumir, el comprar estos productos. Posteriormente, en las siguientes clases veremos cuáles son esas características que tendremos que tomar en cuenta ya con una composición química específica en estas diferentes partes de la planta y que nos van a ayudar justamente a definir qué es lo que queremos hacer con ellas, qué queremos transformar en ellas y qué queremos utilizar de estas partes de la planta para generar nuevos alimentos. Muchas gracias por su atención y quedo al pendiente de los correos y de los medios de comunicación que tenemos para poder aclarar dudas o generar pues a lo mejor algo en las siguientes clases que les ayude a ustedes a entender y retroalimentar esta presentación. Muchas gracias.